El viajero ve lo que ve, el turista ve lo que ha venido a ver. Chesterton. Nuestro día 5 empieza en la provincia de Imbabura, para posteriormente trasladarnos a Carchi. Desde las 6:30 de la mañana nos servimos un delicioso desayuno en nuestro hospedaje, Tunas y Cabras Ecolodge, y una vez finalizado realizaremos el check-out. A continuación nos dirigimos hacia el Museo Paleontológico de Bolívar, donde estaremos en ruta 1 hora y media aproximadamente. Este es un cantón situado en la provincia del Carchi, al norte del Ecuador, cuya capital es la ciudad de Bolívar. Tiene una población de 14.347 habitantes según el último censo realizado en el año 2010. El Museo Paleontológico de Bolívar cuenta con fósiles descubiertos por investigadores italianos y además de ello se puede apreciar las artesanías de nuestros antepasados, los pastos. Investigaciones realizadas por científicos determinaron que en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi, habitaron mastodontes, tigres colmillo de sable, caballos salvajes y el milodonte. Las piezas fueron halladas en diversos sectores de Bolívar y el museo acoge 205 restos fósiles aproximadamente. La construcción se compone de 2 elementos. La primera es un recorrido por un parque temático que contiene esculturas de animales de la era cuaternaria. Como mencioné, los mastodontes, milodontes, mamuts, armadillos gigantes, tigres dientes de sable, caballos salvajes, entre otros. Además de homínidos que habitaron la Tierra hace 2 millones de años. La otra es el nuevo edificio del museo, que antes funcionaba en la planta baja del municipio de Bolívar, y que alberga huesos fósiles tales como colmillos, vértebras, costillas, caderas, fragmentos de árboles petrificados y otras figuras. Como estamos en la provincia del Carchi, hablaremos un poco más de ella. Es conocida como la Puerta Dorada del país. Es la puerta comercial y migratoria más grande del Ecuador, a través del puente de Rumichaca, que conecta a Carchi con el vecino país de Colombia. Su capital es la ciudad de Tulcán, y la provincia tomó el nombre del río Carchi. La provincia posee varios pisos climáticos, puesto que su territorio se encuentra desde los 1000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas hasta de 27 grados centígrados en el subtrópico fronterizo con la provincia de Esmeraldas, hasta las nieves perpetuas de la cima del volcán Chiles, con una altura de 4.723 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados. Después de 30 minutos de recorrido, nos dirigimos hacia la Gruta de la Paz. Sin ninguna duda, este maravilloso lugar es uno de los sitios más representativos de la parte religiosa del Cantón Montúfar. La Gruta de la Paz es única, ubicada a 18 kilómetros de San Gabriel y a 2.468 metros sobre el nivel del mar. Es una formación natural rocosa. Su interior está formado por estalactitas y estalagmitas. Por sus entrañas se abre el río Apaqui. Y debido a su formación, la gruta presenta constante filtración de agua por influencia de pequeñas fuentes subterráneas que se encuentran a través de las estalactitas. La imagen de la gruta fue tallada en la misma piedra del lugar, en el año de 1911 por Daniel Reyes, mientras que la escultura de madera fue llevada de regreso desde la parroquia El Templo Antiguo en la parte alta de la gruta. Hoy este lugar es denominado Santuario Nacional Mariano. A continuación tendremos un pequeño traslado de 30 minutos. Nos dirigimos hacia el restaurante Casa El Arrayán, donde degustaremos de una rica comida para recargar energías y seguir adelante con nuestra gira. Al ingresar, lo primero que se aprecia son las tazas, los platos y los vasos elaborados por ceramistas.
se visibiliza también un llamativo paisaje que compone los verdes y amplios pastizales. Entre los platos tradicionales se puede degustar el queso amasado, acompañado de choclos, habas, mellocos y el aguasal, que es una preparación típica de la provincia en la que se mezcla una porción de sal con agua. Además está la fritada, el caldo de patas, el yaguar locro y el famoso hornado pastuso, elaborado con un jugoso cerdo preparado en horno de leña con mote, papas cocidas y lechuga. Se sirve con un caldillo asado. Sus ingredientes son un chancho entero, 10 litros de agua, 10 cebollas paiteñas, 30 dientes de ajo, un ají, cilantro, sal y comino. Para su preparación, el hornado pastuso se distingue porque se sirve con un caldillo. Este consiste en licuar las cebollas, los ajos, el ají, las hierbas, la sal y el comino con los 10 litros de agua antes mencionados. Se coloca este aliño en una bandeja honda junto con el cerdo. Se hornea por lo menos 12 horas en un horno de leña y se recomienda que sea así, de leña de eucalipto. Evite que se dore y que su carne quede totalmente cocida y blanca. Acompañe con papas cocinadas con cáscara, mote cocido y lechuga fresca. Dejo aproximadamente unas 9-10 horas. Los dejamos que se escurra y luego le empezamos a aliñar. El aliño le hacemos con cebolla, ajo, pimiento. Luego les aliñamos y le dejamos más o menos lo mínimo unas 5 horas que esté aliñado. Si se puede más, mucho mejor. Luego ya ingresamos al horno, prendimos el horno y lo dejamos unas 9-10 horas el chanchito. Al otro día lo sacamos el caldito en el balde, sirviéndole para que el conchito del aliño no salga en el caldo. Y ahí sacamos al restaurante para vender. Me felicitan y dicen, este es el único aquí en San Gabriel. Muy rico, señora, qué días nomás prepara para volver. Por el caldillo, por saladito que es. Depende de cómo se lo aliñe, cada quien tenemos nuestra sazón. Entonces siempre lo han buscado bastante mi hermano. Ahorita cuando preparamos unos hornados y me fui a participar en San Colquí. O sea, a mí lo que me llenó mucho porque toda mi familia me acompañó, mis hijos, mi esposo. Entonces todos trabajamos ahí en familia. Unos 13 años que estoy haciendo este trabajo. San Gabriel, o sea, para mí significa, como decir, mi pueblo donde me siento bien, porque aquí es mi tierra nativa. Una vez almorzados, nos dirigiremos hacia el cementerio de Tulcán. Este cementerio es notable por la topiaria. La topiaria es una práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas, mediante el recorte con tijeras de podar, artísticamente setos y árboles de ciprés en sus jardines, que le ha dado la fama internacional, siendo mencionado en la obra Historia Ilustrada de la Jardinería, del autor inglés Anthony Julian Huxley. La extensión total es de 8 hectáreas y tiene alrededor de 12.400 nichos en columbarios, túmulos y funerarios mausoleos. La zona de jardines tiene una extensión de más de 4 hectáreas, con 300 figuras que tienen variadas formas representativas de la flora y fauna del Ecuador y de las culturas romanas, griega, inca, azteca y egipcia. Esto dividido en 2 zonas. La primera, ubicada en la parte frontal del cementerio, conocida como el Parque de los Recuerdos, y la segunda, ubicada en la parte posterior, bautizada con el nombre El Altar de Dios. Luego nos dirigiremos hacia la Reserva El Ángel, donde nos hospedaremos en el Polilepis Lodge y realizaremos varias actividades. Después del check-in, iniciaremos con una caminata nocturna en sus páramos, para después tener la cena. Este lodge está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel.
siendo protectores junto a la Asociación San Luis de las últimas 12 hectáreas de este espectacular bosque primario y milenario de Polilepis, o también llamado árbol de papel. En este bosque mágico se esconde vida y se cuentan leyendas. Una de ellas es la danza de los duendes. Estos son unos hombrecitos que se paran en una piedra y bailan con sombrero en la mano, haciendo un ruido insoportable. Todo caminante que escuche danzar a los duendes debe encomendar su alma a Dios y pasar rapidísimo. Las versiones acerca de estos personajes son muchas. Dicen que estos seres viven en las quebradas, particularmente en aquellas cuyas aguas se precipitan en tono de cascada. Esos lugares son favoritos de los duendes, que visten y usan sombreros enormes y calzan en ocasiones alpargatas y en otras zapatos como los de payaso de circo. Su indumentaria está de acuerdo con los días de la semana, pero generalmente usan colores vivos. Las horas preferidas para sus reuniones son el mediodía y las 6 de la tarde. Hacia el suroriente de la provincia de Carchi existe un lugar conocido como Duendes, el que ha sido temido desde hace mucho tiempo. Se dicen que cuando se aproxima Nochebuena entre las quebradas, hoy conocidas como Duendes, solía darse un insólito espectáculo. A las 2 en punto salían de no sé dónde un montón de hombrecitos. El más pequeño de todos tocaba un tambor que producía un ruido muy fuerte, a cuyo sonido danzaban los duendes, efectuando raros pasos y movimientos. Se jalaban de los ponchos y los cabellos, se arrojaban los sombreros, mientras consumían un líquido contenido en unas botellas muy grandes que sus mismos cuerpos. Más tarde se aproximaba a la chorrera de agua y trepaban afanosamente por una simple cuerda. Luego se deslizaban sobre el agua, cayendo al pie de la cascada, con lo cual la bulla crecía cada vez más. De pronto, los hombrecillos desaparecen para surgir de nuevo a las 6 de la tarde y repetir los mismos actos. Además, en este sitio existe el frailejón, que es una especie única en el mundo. Son plantas propias de alta montaña, usualmente muy peludas con pelos blanquecinos o amarillentos. Tiene forma de roseta, es lanuda y las hojas se presentan en forma de lengua alargadas. El tallo mide hasta 1 metro de altura y se dice que es exclusiva de la Reserva Ecológica del Ángel. El día se nos acabó y es hora de descansar, de coger fuerzas para el siguiente día que, igual que hoy, será un día lleno de lugares históricos y de paisajes andinos. Hasta mañana.